Muy buen día, estudiantes de noveno año del Proyecto Centroamérica. Qué gusto compartir con ustedes un nuevo material en el que estaremos hablando de problemas que se resuelven eh, aplicando la trigonometría en ejercicios que involucren ángulos de elevación y depresión. Entonces vamos a iniciar diciendo eh, que siempre que una persona o un ser observa algo, puede verlo hacia arriba o puede verlo hacia abajo. Y dependiendo de la posición, así se clasifica el ángulo como de elevación o depresión. Entonces, siempre que tenemos un observador, vamos a poner aquí a un observador, hay dos líneas o hay una, por lo menos, línea que es fundamental, que se llama la línea horizontal. Y existe otra línea que se llama la línea visual. Entonces, por ejemplo, si un observador quiere ver un avión, o bueno, vamos a poner aquí a una persona en un edificio, en la parte más alta de un edificio, la persona o el observador tendrá que mirar hacia arriba. Esta línea se llama línea visual. Y como ustedes pueden más o menos imaginar, se va a formar un ángulo en un triángulo rectángulo. Aquí está el triángulo rectángulo, el ángulo de 90. Y a este ángulo que se me forma ahí es lo que conocemos como un ángulo de elevación. ¿Por qué? Porque el observador tiene que mirar hacia arriba. Supongamos que una persona está en la parte alta de un edificio y va a ver una casa que se encuentra en algún lugar hacia abajo. La persona está en la parte alta del edificio. Entonces, cuando esa persona ve la casa, se determina una línea horizontal. Y como está viendo hacia la casa que está abajo, se determina un ángulo. Esta es la línea visual. A este ángulo es lo que llamamos ángulo de depresión, porque está viendo hacia abajo. Ahora, esa es la terminología, digamos, la definición de cada ángulo. Pero es importante que tengamos algo muy presente. Cuando estábamos en séptimo, hablamos de la línea o una recta que se cante a dos rectas que son paralelas. Y cuando hablábamos de esas líneas, pues clasificábamos los ángulos como alternos internos, correspondientes, alternos externos, conjugados internos, etcétera, etcétera, etcétera. No es importante la definición de cada uno, lo que sí es importante es que recordemos que si yo tengo un ángulo aquí, es ni lo mismo o es congruente con este ángulo de aquí abajo. Son ángulos alternos internos y esos ángulos serán congruentes. Quiere decir entonces que cuando vayamos a ver problemas de ángulos de elevación y depresión, el ángulo de elevación o depresión siempre va a ser el mismo y siempre lo vamos a colocar, como por decir, aquí abajo en los ejercicios, siempre, nunca arriba. Entonces son problemas y esos problemas pues se resuelven con trigonometría. Recordemos la frase clave que es SOHCAHTOA. Seno es opuesto entre hipotenusa, coseno adyacente entre hipotenusa y tangente es opuesto entre adyacente. Entonces siempre vamos a tener que hacer problemas o resolver problemas que transformaremos en triángulos rectángulos y aplicaremos trigonometría. Ejemplo, se determine, vamos a ver uno aquí, desde el suelo
se observa un avión en el cielo con un ángulo de elevación de 36 grados. Si la distancia entre el avión y la persona es de 1250 metros, determine la altura entre el suelo y el avión. Entonces, un ejercicio con un ángulo de elevación. Entonces, vamos a formar un triángulo rectángulo con estos datos. Aquí está la persona en el suelo viendo un avión que está en el cielo. Obviamente los dibujos no son muy fuertes, vamos a hacer el avión así como una persona volando. Y ahora hacemos el triángulo rectángulo respecto al suelo. En este punto está la persona, dice que lo hace con un ángulo de elevación de 36. Los ángulos de elevación o de depresión siempre los vamos a colocar aquí, en los dibujos, siempre. La distancia entre el avión y la persona es de 1250, entonces aquí hay 1250. La pregunta es determine la altura, o sea, voy a determinar esto. La altura siempre es un segmento vertical. ¿Cuál razón trigonométrica vamos a utilizar? En este caso tengo el ángulo de 36, la X representa el cateto opuesto porque es el que está de frente, y el 1250 la hipotenusa. Entonces la razón trigonométrica es el seno. Entonces el seno de 36, que es el ángulo que me dan, el seno de 36 es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Pues recordemos que cuando la letra queda arriba, lo que hacemos es una multiplicación. El seno de 36 vale aproximadamente 0,588. Entonces tendríamos 1250 por 0,588 y eso nos va a dar X. Hacemos la multiplicación y eso nos va a dar aproximadamente 734,7 metros. Esa sería más o menos la altura a la que está el cielo, el avión, perdón. Más o menos. Decimales más, decimales menos. Ese sería entonces un ejercicio de ángulo de elevación. Vamos a hacer uno de depresión. Recuerden que ustedes pueden devolver y pausar el video las veces que lo consideren pertinente. Dice que el ángulo de depresión determinado desde un edificio hasta un auto es de 53 grados. Si la altura del edificio
es de 34 metros. ¿Cuál es la distancia? Del auto a la base del edificio? Entonces igual vamos a hacer un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el edificio y por aquí tenemos el carrito. Bueno, ustedes, yo con los dibujos no soy nada ágil. Dice que el ángulo de presión del edificio, desde el edificio aquí está la hipotenusa del triángulo rectángulo. El ángulo de depresión, en teoría, debe ir aquí, pero ahí no nos sirve, entonces lo ponemos siempre aquí abajo. Ya sea de depresión o de elevación, el ángulo va a ir ahí abajo. La altura del edificio es de 34 metros. Lo que me están pidiendo es la distancia del auto a la base del edificio, ahí. ¿Cuál razón trigonométrica me sirve? El 34 es el cateto opuesto y el X es el cateto adyacente, la tangente. Pues la tangente de 53 es igual a cateto opuesto que mide 34 entre X. La tangente de 53 vale aproximadamente 1,327 y haciendo el despeje X es igual a 34 entre 1,327. Hacemos la división. Y eso me daría 25,6 más o menos. Pues esa sería la distancia de la base del edificio al carro. Adjunto una pequeña práctica con las respuestas y nos estamos viendo la próxima semana. Saludos.